El ocio masivo existe desde que nuestras sociedades se constituyeron como tal. La necesidad de acudir a eventos, de juntarnos alrededor de un espectáculo, de disfrutar hombro con hombro de una experiencia común es algo profundamente humano, pero como tantísimas otras cosas que implican juntar a mucha gente en un mismo espacio, hay también unos riesgos. Riesgos que tratamos de mitigar con organización, con información y con inteligencia. José Luis Gómez Calvo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Encantado de hacerlo. Es experto en seguridad de recintos y eventos deportivos, recreativos, culturales, es analista de riesgos. Encargarse de la seguridad de un gran evento, no solo deportivo, sino de cualquier otra índole, Sí. tiene que ser algo complejísimo. Casi siempre sale bien, pero el problema es cuando no sale bien. Bueno, vamos a ver, todos sabemos que el riesgo cero no existe y en consecuencia la seguridad total y permanente no es posible, pero aunque sea una utopía, tratamos de tender a ello. ¿Qué es lo primero que le preguntan cuando alguien reclama sus servicios para garantizar la seguridad de un gran evento? ¿Qué es lo que más preocupa a los promotores de los eventos? Hombre, sin duda alguna el desarrollo del evento, el cumplir con la normativa, el hacerlo adecuadamente y también los problemas que pueden surgir que no estén previstos. En cualquier caso, eso es una cuestión fundamental de la capacidad de la persona que esté encargada de la seguridad. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en lo que ha sido muy reciente, como la final de la Champions League, hemos visto una serie de cosas que ponen de manifiesto, incluso dicho por el propio ministro del Interior, que han fallado muchas cosas y que evidentemente no deben de fallar. ¿Qué falló allí en París? Bueno, fallaron bastantes cosas, pero la primera que llama la atención, y además lo hemos sabido gracias a un reportero del periódico del País, en París y en Londres, es que el propio ministro del Interior dice pusimos toda la atención en los problemas que podían causar los hooligans, pero descuidamos, no hicimos lo suficiente en cuanto a los delincuentes locales. Lo cual, como todos sabemos, produjo una serie de cuestiones y finalmente cuando la gente salía, los aficionados de la conclusión del partido, en los alrededores de robos, asaltos, etcétera, etcétera. Es decir, que un ministro del Interior reconozca una cosa de ese tipo, lo que pone de manifiesto es que la evaluación y la gestión de los riesgos no ha sido la adecuada. Pero en un caso como ese, por ejemplo, una final de la Champions en París, ¿allí quién lleva la voz cantante? ¿La policía? ¿La seguridad privada que encargue la organización del partido? Vamos a ver, en todo un país como Francia, además, con el nivel que tiene y la experiencia que tiene, siempre es el Ministerio del Interior y la policía. Incluso los servicios de inteligencia del país, etcétera, etcétera, y más que dentro de 2 años, bueno, el año que viene van a organizar el Mundial de Rugby y dentro de 2 años organizan los Juegos Olímpicos de París 2024. Concretamente, el máximo responsable en la seguridad de un país es el Ministerio de Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que pasa es que también interviene en este caso la UEFA y también la Federación Francesa de Fútbol. Pero el liderazgo, es decir, el control lo lleva prácticamente, porque además es lo que corresponde a la seguridad pública, el Ministerio de Interior francés. Si yo mañana, por ejemplo, promuevo como promotor un concierto de la última gira de Serrat, ahí, ¿quién se encarga de la seguridad del Within Center? Yo como promotor tengo que contratar a determinado personal. ¿En qué momento tengo que contar con la policía también para que se asegure de que todo esté bien? Sí, bueno, primero, en el caso de cualquier comunidad autónoma, estamos hablando de Madrid, sería aplicar la LEPAR. La LEPAR es la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Y respecto a eso, hay una cuestión que me gustaría resaltar. Llevamos un montón de años en la Comunidad de Madrid en donde falta el desarrollo reglamentario de la ley y afecta fundamentalmente al tema de medidas y dispositivos de seguridad. No obstante, las cosas se hacen bien, yo diría, aun a pesar de las lagunas legislativas. Pero respondiendo concretamente a la pregunta, debe haber un responsable de seguridad que generalmente es un director de seguridad. Va a intervenir naturalmente quien concede la licencia y los órganos correspondientes de la comunidad autónoma y del ayuntamiento y, por supuesto, en este caso, la Jefatura Superior de Policía. Y está todo muy tasado a nivel de protocolos de qué hay que hacer en cada caso, o el director de seguridad de cada evento toma decisiones en el directo y según su experiencia, según su intuición. Sí, vamos a ver, el director de seguridad tiene que ser esencialmente un operativo. Ahora, lo que hay que hacer, que lo puede hacer él
o lo pueden hacer otras personas, es un plan de seguridad. Pero hay una cosa fundamental que además es lo que estábamos hablando con respecto a la final de la Champions League. ¿Cuál es el elemento primero que tenemos que tener en cuenta en cualquier tipo de evento que queramos su seguridad? Pues es la evaluación y la gestión de los riesgos. El riesgo es el que determina la naturaleza y la dimensión de la seguridad. Por lo tanto, el primer paso es conocer correctamente la evaluación y la gestión de los riesgos. Una vez que conocemos la valoración del riesgo, pues entonces la gestión es que lo primero hay que aplicar la normativa que sea obligatoria. ¿Esa normativa puede ser suficiente? Sí o no. Si lo es, pues con el mero cumplimiento sería bastante, pero ahí sí que hay que ver si la cobertura que permite la aplicación de la normativa es suficiente o no. Y eso lo tiene que hacer un gestor de riesgos, un especialista en riesgos, que puede ser el propio director u otra persona. Si no lo es, pues habrá que implementar con otras medidas. Y entonces ahí iríamos a las medidas. Por ejemplo, en el caso de la Champions League, ¿qué es lo que ha fallado inicialmente? Bueno, lo primero lo acabo de decir. Naturalmente ha sido la mala evaluación de los riesgos cuando el propio ministro del Interior lo reconoce así. Después, ¿qué ha ocurrido? Pues ha habido una mala gestión de confluencia de personas. Por ejemplo, hemos visto que en el caso de las fanzone, de los aficionados del Liverpool y del Madrid, pues en el caso de los ingleses se puso en el centro de París, a 45 minutos en metro del Estadio de Francia, del Stade de France, mientras que los del Madrid estaban a 20 minutos andando. ¿Qué consecuencias hubo de ello? Pues muy simples. Cuando comenzó el partido, toda la grada de los madridistas estaba llena y, sin embargo, en el caso del Liverpool no estaba ni mediada. Como llegaban tarde, porque además hubo una huelga de cercanías y el metro se colapsó, entonces vinieron las prisas y los problemas que luego ya podríamos hablar. La segunda cuestión que ha fallado, pues es la gestión de espacios y de aproximación al estadio. Se permitió literalmente, como hemos visto, que llegaran hasta las propias verjas y asaltarlas. Y luego algo ya mucho más grave, que es la falta de gestión de concurrencia, concretamente aforos. Como consecuencia de la intrusión hubo un exceso de aforo y luego el control de acceso fue lamentable. Vimos imágenes de muchísima tensión en zonas en las que había niños, y había riesgo de avalanchas. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero... Hay que evitar que eso se genere, ¿no? y una vez generado, ¿qué hay que hacer? Una vez generado, hombre, evidentemente siempre hay que tratar ponderadamente. Es decir, que también la seguridad nunca puede ser, salvo ya algo imprescindible, nunca puede ser agresiva. Y más cuando es un evento que la gente va a disfrutar, a pasarlo bien. Es decir, que por ejemplo la utilización de gas lacrimógeno incluso frente a niños, pues es lamentable. Pero bueno, voy a contestar la pregunta. Si eso se produce, evidentemente lo que hay que tratar es de acotar la zona en la cual se produce y no permitir que siga llegando más gente. Esto es como si fuera una inundación. Cuando tenemos una inundación en casa, ¿qué hacemos? ¿Recogerlo con cubos? No, cortar el flujo de agua y luego ya tratamos de recogerlo. Lo que no podemos hacer es dejar que siga fluyendo gente y que el problema incluso se vaya acrecentando como consecuencia de que no tiene salida. Eso es lo que ocurrió en París. Estar preparado, por ejemplo, para cortar flujos, hace falta tener muchísimos policías, muchísimos agentes. Claro. ¿Hay un cálculo de cuántos agentes de seguridad hay que tener por X personas asistentes a un evento? No existe un ratio, digamos, establecido. Eso es una estimación que se hace como con otras muchísimas cosas. Evidentemente, yo solamente voy a poner un ejemplo, aunque dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces es inevitable hacerlas. En el caso de la Champions League, que sabemos que estaba previsto hacerla en San Petersburgo y como consecuencia de lo que todos conocemos, la guerra además, París, en el caso de Francia, pues se ofreció a organizarla y concretamente el presidente de la República Francesa, lo cual pues la UEFA aplaudió y muy bien. Y tuvieron 3 meses para poder hacerlo. Era poco tiempo, efectivamente. Pero es que la final de la Copa Libertadores de América, que se celebró en el Bernabéu de Madrid, tuvieron menos de 10 días, 9 en concreto, para poder hacerlo. Y ahí está la diferencia. ¿Qué ocurrió? Pues que había policía suficiente, muy bien preparada, había vehículos policiales, incluso llamó la atención de tanquetas,
Es verdad que el comportamiento de los aficionados argentinos de ambos equipos fue modélica. Desde luego no era lo mismo, salvando el Atlántico por medio, hacerlo en Madrid que hacerlo en Buenos Aires, como había sido el primer partido, pero no hubo el menor incidente con 9 días de preparación. Bueno, pues con 3 meses en París ha habido lo que ha habido. Sin duda alguna hemos apreciado, dentro de lo que hemos podido saber las imágenes, puesto que yo no estuve en París, pero lo que hemos visto y lo que hemos leído, no llegaban a 6.800 efectivos entre policías y bomberos. Eso eran muy pocos para el evento de esa naturaleza, y desde luego no se vieron prácticamente vehículos policiales más que los que es de mero transporte. ¿Cuánto tiempo se tarda en organizar un evento de este tipo? Me ha dicho, en la Copa Libertadores en 10 días se consiguió. Sí. Entiendo que es poquísimo, ¿no? Es poquísimo, pero hay una cosa. Si los dispositivos están preparados, si los efectivos humanos están preparados, si se tienen los medios materiales suficientes y coordinados, en 10 días hay que hacer un esfuerzo. Pero se hizo y el resultado está ahí. Por lo tanto, ¿es posible? Sí. ¿El resultado es el que hemos conocido? Ahí está. ¿Cuál es el momento de mayor riesgo dentro de un evento? Ya no le hablo solo de un evento deportivo, sino, por ejemplo, una fiesta dentro de un local, o un sitio más grande, ¿no? Sí. Estamos hablando de eventos masivos. ¿Es la entrada, el acceso, el durante o la salida? Sí, vamos a ver. Digamos que en la gestión de concurrencia hay 4 puntos que deben de controlarse. Primero, el aforo. Eso es clave. Segundo, los accesos. El tercero, la permanencia. Y el cuarto es el uso o utilización dentro de los espacios. Cuando se entra hay una cierta, digamos, desorientación, aunque hay buena información, buena señalización, hasta que la gente ya se adecúa, se adapta y digamos que entra en funciones, tanto si es un espectáculo musical como cualquier otro tipo de evento. Conforme va evidentemente desarrollándose, la gente ya pues se desinhibe, la gente ya digamos que tiene otro tipo de comportamiento, independientemente de cuál es el estado en que hayan entrado las personas. Pero eso ya hablaríamos. Entonces, conforme se va, permítame la expresión coloquial, calentando, sí, llega a un punto ya mucho más importante, sobre todo cuando es un espectáculo musical, cuando ya la gente está más enardecida, incluso también en un partido de fútbol. Al comienzo pues puede haber más o menos cánticos, pero conforme se va desarrollando y consecuentemente está la incertidumbre, si es que hay incertidumbre, del resultado, pues todos sabemos que aflora digamos, la pasión y naturalmente la conflictividad. Por lo tanto, yo diría que a la mitad y desde luego al final. Y la salida, pues depende de lo que haya ocurrido. Puede ser que haya ajuste de cuentas en el exterior o puede simplemente que haya una buena convivencia. Para un organizador de seguridad de eventos, por ejemplo, deportivos, ¿qué es mejor, que pierda el equipo de casa o que gane? Depende. Depende sobre todo de las consecuencias que pueda tener. Yeah. Hombre, sin duda alguna de la rivalidad, si es que los contendientes hay una rivalidad y un apasionamiento grande, pero depende. Hay veces que incluso si no se juega nada, pues como ha ocurrido recientemente, y no quiero decir nombres propios que todos conocemos en el caso de Madrid, pues la derrota no tenía mayor importancia y sin embargo ha habido en otras ocasiones donde la derrota ha desatado auténticas pasiones. ¿Cómo se hace para llevarse a la gente, una vez terminado un evento, empieza a salir la gente y dispersar a la gente, que se vayan de allí, que no se queden, porque entiendo que ese también es un momento peligroso, que se queden sí. en el entorno, ¿no? Sí, no es fácil, hombre. Siempre además la ley vigente en España, de la ley contra la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia, que se aplica específicamente a encuentros de fútbol profesional y baloncesto, lo que establece son una serie de normas, sobre todo el reglamento, en donde los rivales se les deja media hora para que salgan los otros hasta que ellos puedan salir. Y ahí está la policía, tanto la Policía Nacional como la Policía Local, para intentar, digamos, dispersarlos. Pero no siempre es posible. Hemos visto incluso, no hace mucho, en un partido entre un equipo alemán e inglés en Sevilla, como los problemas no estuvieron en los aledaños del campo, estuvieron en el resto de la ciudad. E incluso, y eso lo introdujeron los aficionados rusos, sobre todo en la Eurocopa de París, en donde quedaban con otros rivales al margen del fútbol para pegarse.
Entonces, claro, ahí, o por ejemplo el caso de Jimmy, el aficionado del Coruña, donde aficionados del Frente Atlético y aficionados del Coruña se quedaron concentrados o quedaron en una quedada Sí, sí. en los alrededores del Manzanares. Y lo mataron. Y lo mataron, bueno, y aparte de otras serie de incidencias. Por lo tanto, ahí sí que hay que estar alerta. Es muy importante la información, muy importante la información. Y además, incluso en el caso del fútbol, es preceptivo que haya un libro de información de aficionados donde se debe reflejar por parte de los equipos responsables y, consecuentemente, del responsable de seguridad, aquellas cosas que tengan información. En ese caso concreto, se sabía que habían alquilado autobuses que iban a venir a Madrid y se sabía por la información y por los medios de comunicación que muchas veces manejan que habían quedado en ello. Había policía, tal vez no la suficiente, ocurrió lo que todos conocemos y todavía, lamentablemente, se sigue sin saber realmente a efectos penales quiénes fueron los que mataron a ese aficionado. Con los grupos ultras, por ejemplo, de un equipo de fútbol, el responsable de seguridad de ese club o del estadio tiene que tener interlocución permanente, o lo que hay que hacer es contenerlos, pero no dialogar con ellos. No, vamos a ver, mire, yo, bueno, durante bastantes años he sido el jefe operativo de seguridad en un ministerio y siempre me enseñaron y lo practiqué que lo primero es dialogar, tratar de dialogar. Eso es lo primero. Es decir, que, hombre, si el diálogo no es posible, pues ya está. Pero muchísimas veces es lo que llamamos mecanismos inhibitorios de la agresividad. Repito, hay veces que el diálogo es imposible por la actitud en que vienen. Pero tenemos que tratar siempre de desactivar esa actitud. Hay diferentes fórmulas, obviamente no voy a exponerlas ahora, pero siempre que sea posible hay que intentarlo como primera medida. Después, pues naturalmente hay que tener un plan B, C, D y todo el abecedario si es posible. Pero sin duda alguna lo primero es tratar de desactivar eso dialogando. Insisto, no siempre es posible, porque además incluso hay ocasiones en donde los agresores van decididos a agredir, pase lo que pase, y por lo tanto en ese caso no hay diálogo posible. Pero siempre es bueno tratar de hablar. Me ha hablado del ministerio. Cuando hay un alto cargo en algún acto, siempre hay un protocolo de extracción preparado por si se complican las cosas. Sí, obviamente no voy a hablar de esas cosas, pero sí, sin duda alguna sí. Siempre, pero los esquemas, digamos, tanto si es un evento, digamos, de un alto cargo como puede ser cualquier otro, siempre lo primero es evaluar el riesgo. En el caso, voy a llevarlo nuevamente al ámbito deportivo recreativo, los tres elementos que determinan siempre cuál es el riesgo son el tipo de actividad, el lugar en el cual se realiza y las personas que van a intervenir. Y luego hay un cuarto, que puede ser elementos externos a la propia actividad, como por ejemplo, cuando ha habido terrorismo. El caso concreto de los lamentables sucesos de París, que comenzaron precisamente en el Stade de France. Es decir, cuando estaba además el presidente de la República, recordamos que era un partido internacional entre Francia y Alemania, y que luego fueron los ametrallamientos en las calles de París y el triste desenlace de la Sala Bataclan. Bueno, pues realmente lo primero que hay que ver es que en ese caso había un factor añadido que desgraciadamente se materializó, que era el terrorismo islamista. Entonces, los primeros riesgos es la interacción de actividad, lugar de realización, intervinientes. Y luego puede haber algún caso como este. Cuando estamos hablando del lugar, en el caso concreto de la Champions League, pues es que Saint-Denis, y los que no lo conozcan, imagino que mucha gente lo conoce, es un distrito común, se llaman en Francia, periférico de París. No es París, está a 9,5 kilómetros de París. Y es una zona altamente deprimida, como consecuencia de población marginal, sin tampoco entrar en quiénes están. Por lo tanto, saben perfectamente las autoridades francesas, y por eso me extraña mucho las declaraciones del ministro del Interior, con todos mis respetos, saben perfectamente cuál es el ambiente de ahí. Sabían que eso se podía producir. Es verdad que quizás, sobre todo por la fama ya afortunadamente superada de los aficionados del Liverpool, en todas las catástrofes que se han visto involucrados, podía ser, y de hecho era motivo de preocupación. Pero la delincuencia local,
que además se ha materializado, tenían que saberlo. Por lo tanto, ahí es también un componente de ese lugar en el cual se realiza la actividad de los 3 que he dicho. Imaginemos un concierto de Madonna en Madrid y hay un aviso de bomba. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué hay que hacer ante eso? Sí, bueno, vamos a ver. Primero tiene que estar previsto. Y en ese caso, si es un aviso de bomba, lo que hay que hacer, y además lo va a determinar la policía, es el desalojo. Ahí es muy importante la información que se da a las personas que están. Y voy a poner un ejemplo que hemos vivido, aunque no fue un concierto deportivo, y fue el desalojo del Estadio Bernabéu en aquel partido donde jugaba la Real Sociedad y el Real Madrid, o el Real Madrid y la Real Sociedad, y hubo un aviso de ETA diciendo que habían colocado una bomba en el recinto. Y ¿De qué año estamos hablando? Creo que fue el 2014 o 2012, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue así. Y es más, la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid establece que un recinto, un edificio, debe ser evacuable en menos de 10 minutos. El estadio de Santiago Bernabéu se desalojó en 7, estando 70 y tantas mil personas dentro. Otra cosa, ahí claro, bueno, ahí hubo una serie de cuestiones, digamos, favorables dentro de lo que cabe. Es decir, pero estoy hablando concretamente y me estoy centrando en un aviso de bomba cuando hay 70.000 personas en un recinto cerrado. La incógnita es qué habría ocurrido si el explosivo, como ha pasado en otras ocasiones, estuviera en el exterior y hubiera reventado. Habría sido una carnicería. Y sobre todo cuando en los alrededores, como todos conocemos, pues se amontonan vehículos, personas, etcétera, etcétera. Sobre todo en las zonas que están más congestionadas de una gran ciudad, como es en este caso Madrid. Pero en aquella ocasión lo que se hizo fue decir por megafonía que había que desalojar por motivos de seguridad, incluso en el vídeo, que además lo puede ver la gente, pero todavía está colgado en Internet, en YouTube. Incluso algunos decían que era una bomba, otros que es lo que había pasado, incluso hubo diferentes interpretaciones. Pero la gente salió con total tranquilidad y total orden. Quiere decirse, y además otra cosa también importante que muchas veces se ha dicho, hombre, cuando ocurre algo de esto y toda la gente empieza a utilizar los teléfonos móviles, se colapsa la red. En esa ocasión no ocurrió nada. Y también tenemos las imágenes y los vídeos de lo que ocurrió con el atentado en el exterior del Stade de France. Por lo tanto, se dice, también sería bueno, y desde aquí lo recomiendo, que además es obligatorio, aunque no se hace, y son los simulacros de evacuación. El simulacro de evacuación no solamente es o sirve para adecuar y adiestrar a los miembros del equipo de evacuación, sino también para que la gente empiece a habituarse y tenga pautas de comportamiento en el caso de una situación como esa. Ahí ya no quiero extender más. Hay una foto que hay icónica y me gustaría incluso que la gente lo viera porque está en Internet. Cuando se produce el desalojo de las Torres Gemelas de Nueva York, hay una foto de un bombero subiendo la escalera mientras que la gente baja y ordenadamente la gente baja por el lado derecho mientras que el bombero y otros compañeros suben por el lado izquierdo. Yo incluso cuando vi esa fotografía pensé, bueno, esta fotografía está trucada. Como en aquellas circunstancias la gente va a bajar tranquilamente, un bombero va subiendo y alguien hace la fotografía. Esa fotografía está en Internet, la gente lo puede ver. Y repito que durante mucho tiempo yo pensé, bueno, esto no es verdad, porque la he empleado en algunos cursos que hago y en algunos simulacros de evacuación. Y me encontré con que ese bombero fue verdad y existe y vive. Y ya está retirado y se dedica a dar conferencias. Y efectivamente lo hizo una persona al salir, pero ordenadamente se ve cómo los ocupantes de la torre, una de las torres gemelas, bajan por el lado derecho para permitir dejar el lado libre o bien para ayudas exteriores o para personas con movilidad reducida. Eso hay que aprenderlo en el colegio. Ante una emergencia siempre tenemos que bajar por el lado derecho de la escalera. Se debe de bajar ordenadamente por un lado y dejar el otro libre para que, repito, o los medios auxiliares, bomberos, policía, médicos, etcétera, etcétera, puedan subir, o también las personas con movilidad reducida. Eso es un problema importante. Es decir, una persona con movilidad reducida, por las causas que sean, circunstanciales o permanentes, supone dos necesidades. La primera, pues naturalmente la ayuda a quien tiene dificultad para moverse. La segunda, porque puede ser un obstáculo para los demás.
Ahí está también, bueno, eso ya pertenece a la prehistoria de Madrid casi, en el año me parece fue 28, obviamente yo no lo he conocido, pero también está ahí en internet, lo que se llamó respetuosamente el caso del Cojo del Novedades. El Teatro Novedades fue un teatro en la calle Toledo que se incendió, murió mucha gente, y uno de los apilamientos que se produjo de cadáveres fue que en la escalera que conducía desde un anfiteatro al vestíbulo se encontraron varios cadáveres y debajo de ellos había un hombre muerto, naturalmente, cojo. Entonces se ve que se trabó con el bastón, cayó y a oscuras fueron cayendo las demás personas y algunos, los de abajo, murieron aplastados. Eso también está en internet y lo pueden encontrar incluso en la hemeroteca del periódico ABC. ¿Cómo desalojar un evento como el que me ha contado ante un aviso de bomba sin generar pánico? Es muy importante el mensaje y el tono del mensaje. Se puede generar, pero el mensaje es, insisto, muy importante. De ahí también hay una cosa, yo que al tiempo de ser jefe operativo he sido jefe de emergencia, es casi habitual a veces tener mensajes grabados. Yo recomendaría que no, porque depende de las circunstancias. Hombre, hay que saber hacerlo, hay que estar también adiestrado. El tono es muy importante. No es lo mismo decir desalojan inmediatamente de una manera, en fin, demasiado imperativa, que decir por motivos de seguridad desalojen lo antes posible o de forma inmediata esto. El tono es importante. ¿Qué voy a decir a alguien que lógicamente es un profesional? De tono algo sabemos por aquí. Y me ha dicho que por ley todos los edificios tienen que ser desalojables en 10 minutos. ¿Eso es real? ¿A día de hoy todos los edificios en España se pueden desalojar en 10 minutos? Bueno, primero, estoy hablando de la Ordenanza de Prevención de Incendios de Madrid Ciudad. Madrid Ciudad. Vale. No deja de ser un referente, hay otras, digamos, incluso tablas de cuál es la evacuación, pero estoy hablando en este caso de un referente que es Madrid. Dice que debe ser en un máximo de 10 minutos, y si no lo es, que también lógicamente se prevé, entonces se considera edificio no evacuable. Eso no quiere decir que la gente se vaya a quemar. Lo que se exige son otra serie de requisitos para que efectivamente puedan soportar desde un exutorio de humos, porque puede haber humos que la gente les afecte, porque puede haber, digamos, poca resistencia al fuego de los pasillos o de los techos, y no digamos ya en el caso de los ascensores. Pero el referente es que un edificio debe ser evacuable en menos de 10 minutos. ¿La peor pesadilla de un jefe de seguridad son las avalanchas o los incendios? El pánico, en cualquiera de las circunstancias. Lo hablo por experiencia personal ante una amenaza de bomba, en donde la gente cunde el pánico porque había una alarma social generalizada. Y cuando ya oyen las alarmas y tal, la gente, algunos siempre, si alguien empieza a chillar, es tremendo. Y además tiene un efecto desencadenante. La gente más o menos está tranquila, pero cuando hay un ambiente donde hay un temor y además hay, por ejemplo, una explosión, que eso es un desencadenante tremendo, la gente se descontrola y además hay un efecto de contagio. La gente empieza a chillar unos a otros y aquello es tremendo. Yo lo he vivido en 2 ocasiones y desde luego cuando la gente pierde el control, eso es ya muy difícil. Por eso es muy importante que en los planes de emergencia y evacuación se tenga una señalización y una habitualidad a salir importante, porque no siempre la gente va a salir por donde lo tenemos previsto. Yeah. Sobre todo porque, por ejemplo, el Código Técnico de Edificación, que es el que establece ese tipo de normas, establece una de las hipótesis que se llama hipótesis de bloqueo. Es decir, que la causa de la emergencia no haga posible salir por determinada salida o puerta. Con lo cual, naturalmente, el responsable de emergencia debe saber reaccionar y conducir a la gente por otros sitios alternativos. Por lo tanto, ahora, si el pánico se desata, la gente, es decir, esas personas que conocemos, que son compañeros, compañeras, que es gente súper educada, cuando hay un instinto de conservación por medio, en muchos casos, no en todos afortunadamente, aquello es terrible. Y es más, en el caso que he referido antes del Teatro Novedades, aunque eso hay, digamos, cronistas de entonces que dicen que es verdad y otros que es mentira, pero bueno, me voy a referir a la anécdota si es que fuese así.
En la salida del teatro a la calle Toledo, cuando ya los bomberos consiguen apagar el fuego y la policía estabiliza la situación y demás, se encuentran un montón de cadáveres, también apilados en las salidas, apuñalados. Porque en aquella época, y más en zonas, digamos que, pues como a la parte de la calle Toledo y demás, pues los hombres, algunos llevaban navaja, faca, y en su desesperación la gente apuñaló unos a otros con el fin de poder salir. ¿Por qué? Porque ahí el instinto de conservación es el que ha prevalecido sobre la razón. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno o malo, es la naturaleza humana y quienes manejamos esas situaciones tenemos que ser conocedores de ellas. Tenemos dentro de nada en Madrid una cumbre de la OTAN a finales de mes. ¿Cómo se organiza la seguridad de algo faraónico así? Bueno, primero riesgos. Segundo, información. Ahí la información es decisiva, la información incluso y colaboración de servicios extranjeros como otros muchos casos, y en este caso de la propia OTAN. Sin duda alguna es un reto. Es un reto por los problemas externos y por los problemas internos. Tiene que haber una colaboración de todos total. Si no la hay, siempre es un problema añadido. Estoy absolutamente convencido, porque en otras ocasiones ya se ha hecho, que se va a desarrollar con un perfecto orden, que una vez más España va a ser un referente de una buena organización, pero sin duda alguna es muy complejo. ¿Cuál es el país con el que más cuesta organizar esto? Me imagino a los estadounidenses viniendo y queriendo revisar todo lo que han hecho los españoles y poniéndolo patas arriba. No sé si es verdad. Bueno, no es el país, digamos, más problemático cuando intervienen ciudadanos de su nacionalidad, pero sin duda alguna, claro, Estados Unidos, sobre todo no porque sean los Estados Unidos, sino porque su dirigente máximo o sus dirigentes, lógicamente, están en el punto de mira de otros países. Teniendo a 30 jefes de Estado en una ciudad como Madrid, ¿esa ciudad puede vivir o hay que cerrarla cal y canto? No. Habrá molestias, eso es indudable. Va a haber molestias porque es normal, se van a cerrar calles, se van a perimetrar zonas y naturalmente es así. También hay que entender por parte de los madrileños, de los cuales yo soy uno de ellos, que también es un prestigio para nuestra ciudad y para nuestro país. Por lo tanto, a veces hay que asumir la capitalidad y también el ser sede de un evento de esas características. Insisto, molestias, pues tiene que haberlas, pero estoy convencido que se van a minimizar todo lo posible dentro, repito, de lo posible. ¿Cuánto se barre el subsuelo ante un evento así? Sí, vamos a ver. En seguridad hay diferentes modelos y uno de ellos es seguridad esférica. Eso lo conoce cualquier persona que se dedique a seguridad. La seguridad esférica es la actuación en 3 planos. Plano de superficie, plano aéreo y plano de subsuelo. Por lo tanto, siempre es una cosa que hay que prever y naturalmente controlar. Luego también los círculos concéntricos. El caso más claro es, por ejemplo, pues cuando ha habido un evento, por ejemplo, el partido entre el Madrid y el Barcelona, o el mismo, la final de la Copa de Libertadores, donde alrededor del Estadio Bernabéu se hacen círculos concéntricos y en cada círculo lo que se hace es controlar un aspecto para que al final no sea todo y haya aglomeraciones. ¿Cuántas capas tiene que tener un buen círculo concéntrico? Normalmente se ponen 3, pero depende de lo que se vaya a controlar. En el caso de la cumbre de la OTAN, obviamente entiendo que serán más y tampoco quiero entrar en ello primero porque lo desconozco y si lo conociera tampoco lo diría. Ahora mismo, ¿cuál es el evento mundial que usted diría esa tiene que ser la peor pesadilla de organizar la seguridad de algo así? Sin duda alguna los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Es el más complejo de todos, sin duda alguna. Y en Barcelona se hizo una gran labor teniendo en cuenta que entonces había un terrorismo propio, existente, que fue ETA, además de Grapo, pero fue ETA en aquellos momentos y aun a pesar de eso fue algo que yo creo que el eslogan de Amigos para Siempre fue una manera de poder decir al mundo entero que se hizo una gran labor y además se dio esa imagen de amistad para el mundo. ¿Hay muchas más amenazas reales de las que llevamos a saber? Sí. Sí. Y además creo que es bueno que nunca se lleguen a saber. A la gente no hay que alarmarla más que lo necesario. Es más, el hecho de que haya riesgo no quiere decirse que haya daño. El riesgo lo que hace es avisarnos, alertarnos de que puede producirse un daño. Y en consecuencia lo que hay es que adoptar medidas para que el daño no se produzca. Si el daño se ha producido, es porque, bueno, a veces es inevitable.
pero es porque algo probablemente ha fallado, aunque repito, el riesgo cero nunca existe. Por lo tanto, no hay que tener miedo al conocimiento del riesgo, depende de qué riesgos, sino lo que hay que tener miedo es a la falta de protección contra el riesgo. Cuando algo va mal, todo el mundo se escabulle. Bueno, pero eso es la propia naturaleza humana. En las cosas positivas todos nos apuntamos y la derrota o la pérdida o el fallo, todo el mundo le echa la culpa a otro. Es más, en el caso, para ilustrarlo con otro tema y no entrar en otras cuestiones más delicadas, en el caso de la final de la Champions League, los efectivos policiales ingleses han dicho que fueron los de la policía francesa y la falta de control de los riesgos, y los franceses han dicho que fueron los hooligan de Liverpool, y también el que las entradas estaban falsificadas y sin embargo las utilizaron, y eso fue un fallo de UEFA. Sí, por lo tanto, cada uno se echa la culpa al otro. Usted estudió muy bien uno de los grandes dramas que hemos tenido en España últimamente, que fue el Madrid Arena, en el que 5 chicas murieron aplastadas en una avalancha al intentar salir de un concierto. ¿Qué falló allí? Bueno, yo una vez que ocurrió, y a instancias de un grupo político que ya no existe, UPyD. Pero UPyD, sí. Bueno, simplemente me lo encargaron. Yo no he militado en ningún partido político, ni militaré jamás. Soy un profesional y punto. Y me encargaron aquello y yo hice un informe de auditoría de 3 cosas. Primero, de las condiciones en las que estaba el Madrid Arena. Y bueno, pues tenía fallos. Fallos incluso que debieron ser observados con otras ocasiones. Allí se iba a celebrar prácticamente en aquellos días el Mundial de Balonmano, si lo recordamos. Y eso pasó, digamos, el visto bueno del Comité Olímpico, de la Real Federación Española de Balonmano y de la Federación Internacional de Balonmano. Allí se hizo el Madrid Arena, ese espectáculo que se hacía con cierta habitualidad. Y nadie había observado los grandes problemas que tenían de seguridad. Menos mal que no hubo necesidad de una evacuación, había puertas con cadenas y candados de evacuación, y concretamente, y tengo las imágenes, de los 3 vomitorios, de las 3 galerías que comunicaban en la parte en donde se produjo el apilamiento de personas, donde el fallecimiento, aunque no fue en ese mismo momento, de las 5 niñas, pues de los 3, uno estaba utilizado para los vestuarios de Steve Aoki y de las Go-Go Girls, otro estaba cerrado con unas mesas que había puesto la organización para la venta de bebidas, y el tercero, que es donde se produjo el problema, la cámara de seguridad, pues estaba en la carcasa, no había cámara. Por lo tanto, difícilmente se podía controlar qué le ocurría. De hecho, fue así. Y luego en el centro de control, pues yo me encontré con que las instalaciones eran tremendas. Eso que debía de existir y de estar, sobre todo porque, insisto, sí haber hecho un mundial de balonmano, porque además es preceptivo de acuerdo con el reglamento de la ley de esto de contra la violencia, etcétera, etcétera, en recintos donde se realicen competiciones de máximo nivel, en este caso de baloncesto, no había. Luego, pues ya todos lo sabemos, y como además ha habido un juicio y ha habido todo lo que ya conocemos sobradamente, no quiero entrar en ello, sin duda alguna, la gestión de concurrencia y la gestión de aforo y de espacios. Señor Gómez, el ser responsable de seguridad es algo que se lleva, entiendo, las 24 horas del día. Usted va al teatro y lo primero que hace es analizar los riesgos de un espacio. Dígame la verdad. Sí, es de formación profesional. O sea, no puedo evitar el que cuando llega a un sitio, aquí por ejemplo, me fije cuál es la salida de emergencia en caso de necesidad y la señalización, lo cual, bueno, pues no siempre está a la vista. Pero en este caso sí, ¿no? No, yo no digo nada. Uy, eso es que no. No, que sí. Vale. Y dígame una cosa, si tuviera que proteger su bien más preciado, ¿a qué cuerpo de seguridad se lo encargaría? ¿Mi bien más preciado? Hombre, vamos a ver. Lo digo y con conocimiento de causa. Parece que es un poco de chauvinismo y no quisiera hacerlo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas son, yo diría, de las mejores. Y hablo Policía Nacional, Guardia Civil,
policías autonómicas y policía local. Yo creo que, hombre, como en todo colectivo siempre puede haber algún problema, pero yo creo que tenemos unas grandes y profesionales fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo, evidentemente, confío en ellas y tengo motivos para confiar. Porque ha trabajado con ellas. Sí. Y porque además sé de su profesionalidad. Es decir, que es más, tampoco quiero entrar en otras cuestiones ya sociológicas. Hemos pasado donde la policía estaba vista con cierto recelo, a que cuando ahora incluso un padre o una madre en una procesión, en una cabalgata, le dice al niño o a la niña: si te pierdes, busca a alguien con uniforme y aproxímate a él. Es un policía, vete hacia él. Confía la gente en la policía. Y eso es muy importante. José Luis Gómez, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y, como siempre, encantado de venir.